De patas largas, cortas o medianas, de orejas paradas o acostadas, de grandes o pequeñas cabezas, para cuidar ganado o para cazar. Los perros, coprotagonistas de cientos de aventuras a lo largo de la historia, domesticados en algún lugar de Euroasia hace más de 15.000 años, han acompañado nuestros pasos, convirtiéndose en nuestros mejores amigos. Diferentes hipótesis han planteado acerca de este proceso que conocemos como domesticación, desde una activa por parte de los humanos hasta una autodomesticación por los ejemplares más curiosos y atrevidos. Como sea que haya sido, los canes nos han acompañado a los más recónditos rincones del mundo, y así fue hace unos miles de años por una travesía en Beringia, donde siguiendo a las presas llegamos a las hermosas tierras del continente americano. A estos les llamamos los perros del precontinente. Estos fueron los primeros perros en llegar al continente americano. Se les da este nombre porque las Américas no habían sido contactadas. La historia nos dice que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón fue el primer europeo en llegar al continente, pasando a ser el descubridor. Las evidencias más antiguas de la presencia de perros en América se remontan hace 10.000 años, con los restos de Coster. 3 cánidos de poco menos de 50 centímetros de altura a la cruz con pesos de entre 2 y 14 kilos. Y los restos de Stewell II, un perro de aproximadamente 50 centímetros de altura que rondaba los 17 kilogramos de peso. En ambos casos no hay señales de corte ni desmembramiento, lo que sugiere que estos individuos fueron enterrados. Conforme las poblaciones crecían y se especializaban, ocurrió un proceso de diversificación, dando como resultado diferentes razas. A finales de los 1700 y principios de los 1800, en una reducida zona de lo que incluía lo que hoy es el Vancouver y el Valle de Fraser, fueron contactados grupos humanos en los que se describen 2 razas representativas, el perro de lana y el perro de aldea. Los perros de lana eran pequeños, de aproximadamente 44 centímetros de altura a la cruz, y sus cuerpos eran más bien cortos. Su cola estaba enroscada como en los Akita y su cuerpo era más bien corto. Su piel y su pelo eran usados para hacer mantas y ropas para combatir el frío y con fines ceremoniales. En cambio, la otra raza de perros descrita son los perros de aldea. Un poco más altos, aproximadamente 50 centímetros de altura a la cruz y de pelo corto. Los describen con apariencia de coyote. Las funciones específicas son desconocidas, aunque la protección y asistir a la caza probablemente eran parte de su trabajo. Mantenían las poblaciones de perros de aldea controlada, reduciendo el número de hembras que llegaban a la edad adulta, mientras que en los perros de lana se mantenían números similares para evitar la competencia por reproducción. A la llegada de los europeos, los nuevos materiales de animales sustituyeron a los perros de lana, lo que produjo que estos pudieran cruzarse con los perros de aldea y así perdiendo la raza. Otra raza de perro asociada a los modos de vida de los pueblos originarios fue el perro cero Taltana. Reciben este nombre ya que se utilizaban para cazar osos y otros animales. Este mítico animal era de color blanco y negro, con una altura a la cruz de entre 30 y 34 centímetros. A pesar de no ser tan grandes, estos eran capaces de hostigar a las presas mientras que los cazadores humanos podían atacar. En Canadá, en el yacimiento de Mason a Dachamboult, se encontró un enterramiento en un hoyo de aproximadamente 50 centímetros de diámetro con el esqueleto de un macho adulto con una pieza de cerámica asociada. Este se encontraba pegado a la pared del hogar y apuntando hacia el sur. Sin embargo, la evidencia del consumo de nuestros canes es algo ampliamente registrado en diferentes partes del mundo, y en Mason a Dachamboult hay evidencias de consumo. Fueron hallados los restos de un perro lobo, presuntamente cocinado y consumido. También en Canadá, el grupo cultural Hurons sacrificaba y consumía perros por motivos ceremoniales, y cuando la caza daba poco rendimiento. A la llegada de los conquistadores se generó una red de intercambio, donde la piel de castor era muy apreciada. Así que el grupo aumentó los esfuerzos de caza por castor y redujo su cacería en otras especies como los venados, por lo que el consumo de perros aumentó. Otros grupos como los Algonquians rara vez consumían perro, pero se tiene evidencia de sacrificio ritual en la zona de Frank Bay, 2 perros enterrados. En ambas zonas los perros eran usados como regalos para unión entre familias. Más al sur de Norteamérica, en México, existía una variedad importante de morfotipos. Los Itzcuincle, los perros comunes, los Xoloitzcuintle, perros sin pelo, loberros, cruzas de lobos y perro, no el calupo, y en 1651 se describe un perro jorobado, posiblemente un linaje con una mutación en el gen que codifica para la miostatina, proteína que regula el desarrollo muscular,
siendo este linaje muy musculoso, como en el caso de los bullies americanos. En 1536, Fernández de Oviedo menciona la presencia de perros que no ladraban en el sur del continente. Posiblemente se trataba de zorros. En las culturas andinas, según las evidencias, los perros aparecen hace unos 5000 años antes del presente y se vuelven abundantes en culturas como la Tiwanaku, Chancay, Chimú, Miche e Inca. Muy variados morfotipos se encontraron en estas regiones, como las momias de Pachocumac, Perú. Se encontraron más de 20 perros. En la zona se distinguen hasta 3 morfotipos. El morfotipo 1, cráneo mesocefálico, pelaje de amarillo a café, con una altura de 38 a 42 centímetros, y orejas pequeñas y picudas. El morfotipo 2, poco más grandes, de entre 45 y 52 centímetros de altura. El morfotipo 3, tamaño mediano de entre 38 y 40 centímetros, de cráneo braquicefálico. En el sitio arqueológico de Huaca, Parque Las Leyendas, Lima, Perú, se encontraron 63 individuos, donde los perros iban de los 28 centímetros de altura hasta los 48 centímetros de altura. Los ejemplares más grandes pesando hasta 20 kilos. En Chiripa, Bolivia, se encontraron los restos de un perro de 61 centímetros de altura lacrosse, un tamaño mayor al de un pastor alemán macho y rivalizando con un alano español. Este organismo contaba con un cráneo mesocefálico y orejas posiblemente picudas. Y en la parte más sur del continente también habitaron perros. En Uruguay, en Puntas de San Luis, se encontraron 3 perros enterrados con una antigüedad estimada de 1590 años. Uno a 60 centímetros de un entierro humano. También, en cráneo marcado, se encontró un perro asociado a un enterramiento humano. En Argentina, un can prácticamente completo fue hallado en la zona Cerro de Lutz. Y en la zona semiárida del centro de Argentina, Cheque 1, un doble entierro humano-perro. En estas regiones parece que solo existió un morfotipo, perros de entre 40 y 48 centímetros de altura a la cruz, entre 15 a 16 kilos y medio de peso, aunque otras estimaciones indican de 12 a 19 kilos, con cráneo mesocefálico. En estas zonas tenemos evidencia de que la dieta era muy variada, en dependencia del grupo. Algunos perros podían tener una dieta más carnívora, mientras que otros una dieta más omnívora. En las zonas selváticas de la Amazonia, los perros comenzaron a ser usados en tiempos recientes. Antes de la llegada de los colonos, pero recientes. Los perros no contaban con adaptaciones óptimas a estos climas, por lo que su dispersión fue más complicada. Las funciones de los perros eran diversas. Despertar a la gente en presencia de un depredador o un enemigo, cazar o incluso para limpiarse las manos. En algunas zonas, como en Canadá, se describe que estos no aullaban pero gruñían. Los perros se domesticaron en Eurasia. Las fechas son variables e incluso podemos hablar de un proceso de múltiple domesticación. Actualmente son 2 linajes los que predominan en el mundo. El linaje europeo, del cual son la mayoría de perros africanos y de la India, y el asiático, de este proviniendo evidentemente perros de varios países asiáticos, los perros árticos, y de este linaje descienden los perros del precontacto. Sí, los perros del precontacto no fueron resultado de la domesticación de los lobos americanos, sino que llegaron con las oleadas de migraciones humanas. El ancestro común más antiguo entre el linaje asiático y los perros del precontacto se arrastró hasta Sokop, una isla perteneciente a Rusia. Los perros de este sitio vivieron aproximadamente hace 14.000 años. Podemos hablar de 4 grandes oleadas de perros al continente americano. La primera, hace aproximadamente 10.000 años. La segunda fue la introducción de los perros del Ártico, por los Thule, alrededor de 1000 años. Después, los perros de los conquistadores europeos, hace 500 años. Y por último, los de la fiebre del oro, en los 1900. A pesar de lo beneficiosos que fueron los perros para los nativos americanos, estos desaparecieron tras diferentes llegadas de humanos. Acerca de su desaparición podemos barajear diferentes hipótesis, como enfermedades traídas por las llegadas de los perros europeos o incluso un esfuerzo activo de caza. Los conquistadores los describían como omnipresentes en el continente, además de diversos en tamaño y color. La evidencia genética más interesante de los perros del precontacto
Es el tumor venéreo canino transmisible, CTBT por sus siglas en inglés, un tipo de cáncer que se transmite por contacto sexual, que presumiblemente aparece en un solo individuo hace 8000 años, muy posiblemente en el continente americano. Se encuentra ampliamente distribuido por el mundo, lo que nos indica que hubo procesos de cruza entre razas nativas y las razas que llegaron después. En perros como los chihuahua y los xoloscuincles se encuentra que comparten entre un 2 y un 4% en material genético con los perros del precontacto. Los Thule llegaron de las regiones más al norte de América hace aproximadamente 1000 años. Con ellos venían los llamados perros árticos, perros de gran fuerza física, debido a que eran empleados en actividades como tirar de trineos. En la conquista, los europeos llevaban perros que, al igual que los colonos, transmitieron diferentes enfermedades. Perros peligrosos y de gran tamaño, molosos como el alano español y el mastín español, eran más corpulentos y fuertes que las razas locales. Los perros de la fiebre del oro fueron muy diversos. Estos fueron traídos al principio del siglo pasado por los buscadores de oro en el norte del continente para cumplir diferentes tareas como la protección, tirar de trineos, entre otras. De gran importancia para la mayoría de partes del mundo, los perros llevan acompañándonos ya miles de años. En las peligrosas tierras salvajes y vírgenes de América, nos valimos de su olfato y oído, además de su fidelidad, para poder salir adelante como especie. A pesar de haber desaparecido, dejaron un legado, no solo genético o patológico en el caso del CTBT, sino que un legado cultural y arqueológico que hace que hoy nos podamos fascinar imaginando cómo era la vida de nuestros ancestros acompañados de estos simpáticos cuadrúpedos.